La entrevista con Raúl Valladares. ¿Cómo se comporta la salud mental con el estrés provocado por la COVID-19 y la pandemia que desde marzo de 2020 desencadenó una crisis múltiple y sin precedentes y ante la cual las personas se sienten desprotegidas y sin control? Incluso la conducta negacionista ante la pandemia de COVID-19 indica desarraigo con el resto de la sociedad en una muestra más de indiferencia audaz. La violencia de género y el abuso sexual de menores son descritas por organizaciones internacionales como la otra pandemia invisibilizada, pues afecta a ciertos grupos a padecer síntomas psicológicos relacionados con el virus detectado en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El abuso sexual contra los menores es otra situación muy arraigada y paralela a la violencia de género, por lo que realmente tenemos que empezar a romper con esos patrones de conducta que, afectando principalmente a las niñas y adolescentes, sostiene Laura Rey, funcionaria de Plan Internacional. La ONG Médicos Sin Fronteras considera la violencia sexual una emergencia invisible, atendiendo a 13 menores de 14 años víctimas de este tipo de abuso, entre estas a menores de 18 años, que representan un tercio de las 135 mujeres embarazadas producto de una violación en Honduras. Este lunes, el viceministro de Salud, Nery Cerrato, reafirmó que la enfermedad llegó para quedarse en un parangón del estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad a las que la población se ve sometida, desencadenando hechos como el incidente de este lunes en el Hospital del Seguro Social del barrio La Granja, donde una mujer de mediana edad contagiada de COVID-19 intentó lanzarse al vacío. La fémina desistió de su afán cuando trabajadores de la salud y un hijo lograron que cambiara de actitud. Sin embargo, la depresión afecta a más de 264 millones de personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo, según la ONU. A casi 6 meses de declarada la emergencia sanitaria, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mostró la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. Cerró el 2018 con 405 casos y 420 en el periodo siguiente. Además que el 80% de los casos son hombres y 20% restante mujeres. La forma o método de suicidio más usual, el 51% de los casos fue por asfixia por ahorcamiento, 35% por envenenamiento, 10% con arma de fuego y 2% por lanzamiento al vacío a lo largo del 2019. En mayo del siguiente año, la ONU instó a abordar el tema en forma abierta, responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico y aprender a identificar signos de advertencia para prevenirlo. La Comisión sobre Salud Mental Mundial y Desarrollo Sostenible de la publicación científica The Lancet señalan que muchas personas que antes salían adelante ahora son menos capaces de hacerlo debido a los múltiples factores de estrés generados por la pandemia. En el campo de la violencia de género, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres destacó que en enero el Sistema Nacional de Emergencias recibió al menos 5.229 denuncias por violencia doméstica, 3.745 por violencia intrafamiliar, 53 por violaciones y 46 por acoso sexual. Asimismo, en los 2 primeros meses del año, el número de muerte violenta de mujeres y femicidios, pese a las restricciones de circulación cada 17 horas, con 36 minutos, una hondureña perdió la vida de forma violenta, 9 horas menos entre cada hecho en comparación al año anterior, contabilizándose al 6 de marzo 63 asesinatos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy ya es 17 de agosto del 2021. El COVID, contaba yo ayer,
que el otro día una pareja de amigos me invitó a almorzar y cuando ya la señora se retiró, el esposo me dijo, fíjate Raúl que a mi señora le cuesta levantarse después que tuvo el COVID. Parece de esos carros, me dijo, que como que no quieren arrancar y que ella misma me dice, me cuesta levantarme. En la tarde, cuando estaba haciendo las noticias, recibí una llamada del interior del país para un corresponsal y me contó lo mismo. Las secuelas del COVID y los problemas y el impacto en las personas, el pánico que genera, la ansiedad, la depresión. Hoy tengo varios distinguidos invitados a quien voy a poner en pantalla porque voy a hacer una pregunta general y ya vamos a entrar de inmediato. Ahí está conmigo el doctor Javier Uclés, que es psiquiatra, la psicóloga y consultora de la organización CLAP Francia Varela, el licenciado Felipe Maldonado, jefe de la clínica de psicología del área de salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y vicepresidente del Colegio de Psicólogos, y Jeffrey Pineda, presidente de la Asociación de Médicos de Villanueva Cortés. Gracias a todos por estar con nosotros. Voy a iniciar con el doctor Javier Uclés. La pregunta es para todos inicialmente. Doctor Uclés y todos mis invitados, impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los hondureños, y si me pones la toma, eso también ha causado mucha impresión en el país. Ayer una señora que se quería tirar del 6º piso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahí cuando la señora, miren, 6º piso, de verdad que el que tiene vértigo, la señora creo que no tenía vértigo, porque para estar parada de esa manera, miren, en el 6º piso, la señora descontrolada quería lanzarse al vacío, pero afortunadamente pues esto no ocurrió. Vamos, doctor Javier Uclés, buenos días. El impacto de esta pandemia en la salud mental de los hondureños. Muy buenos días, don Raúl, y muy buenos días a sus invitados, y buenos días a todo su público. Mire, este tipo de programas que usted ha hecho, yo creo que debieron haberse hecho desde que empezó la pandemia, desde el mismo mes donde empezó. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la pandemia ha venido haciendo estragos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental desde hace rato, y las autoridades, Seguro Social o Salud Pública, no se han ocupado de eso. Probablemente sea por ignorancia de ellos o por un poco de indiferencia, pero esto debió haberse hecho desde hace rato. ¿Por qué? Lo digo esto porque en el mundo, cuando vino la noticia, en el mundo entero vino la noticia de que ya iba a llegar el virus o la pandemia, desde ahí nos empezó a nosotros los nervios afectados, a todos, me incluyo yo. Y no solamente eso, sino que estaba ya penetrando en todo Honduras, con diferentes efectos. Digamos, había gente que se ponía triste, que se ponía nerviosa, que se ponía deprimida, que decían que no creían en eso, que eso también es una conducta irracional de los individuos. Entonces hay quienes no creían en eso y otros caían en rebeldía, diciendo, no, yo no me voy a poner esa mascarilla, eso es mentira, eso es invento, no sé qué, un montón de cosas. Desde ahí debió haberse comenzado, porque ¿qué es lo que viene? ¿Qué categoría hay con el daño del tipo emocional? Y esto yo voy a hablar un poquito de esto adelante. Es antes de que llegara la pandemia, ya cuando llega la pandemia y cuando ya hay contagiados y hay familiares afectados. Esto es bien grande y yo lo felicito a usted, don Raúl Valladares, porque fíjese que no se ha hecho este trabajo a nivel de los medios y a mí por lo menos me parece que debió haberse hecho desde hace rato, como les digo, desde que esto empezó. Por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que pasó con esa señora que estaba ahí, que usted puso en la pantalla? La señora se enloqueció. La señora estaba deprimida, estaba severamente deprimida, angustiada, sola, porque no hay una verdadera norma de manejar esto. Todo el mundo hace lo que quiere. Imagínense que, por ejemplo, a veces a los pacientes hay que darles apoyo, hay que oírlos, hay que platicar con ellos,
hay que entenderlo. Nadie lo hace esto, porque no hay personal que se encargue de eso. El hecho de que los familiares no pueden ver ese es un sistema que es un poco complicado y que yo creo que no está dando resultados. Le ocultan los celulares, no le dan comunicación, entonces un aislamiento ya la persona siente, porque esa persona estuvo sana en un momento dado, entonces cuando ve que eso se hace es como el paso previo a la muerte. Entonces, todo este tipo de cosas lo que hace es que nos debe llamar a que se tiene que trabajar la parte de tipo mental. ¿Qué es lo mental? Es lo emocional y lo mental. Y tiene que acompañarse a la gente. A veces hay que darle medicamentos. La gente se puede enloquecer, se puede psicotizar, pues el término médico se llama psicotizar. Entonces, se pueden enloquecer, pueden oír voces, pueden perder la memoria, pueden quererse hacer algo, hacer daño hacia ellos mismos. Entonces hay una variedad de cosas, pero voy a ser respetuoso del resto de sus invitados para darles espacio. Pero sí quiero hablar un poco de más adelante del comportamiento del personal y el personal a nivel, cuando me refiero al nivel de personal, me refiero a médicos y no médicos. La cantidad de dinero, porque esta es una epidemia que es costosísima. Hay unos cobros inmensos de todo esto, de las atenciones de esto. Los hospitales se están excediendo con los cobros, los laboratorios se están excediendo con los cobros, los medicamentos se están excediendo con los cobros de los médicos, no médicos y de cualquier otra cosa. Entonces, todo esto lo voy a hablar más adelante. Muchas gracias por su invitación. Buenos días. Buenos días, gracias. Doctora Francia Varela, sus consideraciones sobre este impacto en la pandemia en el país, en los hondureños. Realmente podemos ver que no solo las personas que pueden padecer COVID están con ese problema psicológico. Como decía el doctor, entramos en pánico desde el momento en que pensamos que nos podemos enfermar o que podemos enfermar pariente vulnerable. Y he podido ver a nivel clínico de que hay ciertas situaciones que son muy parecidas a la encefalopatía por intoxicación, donde los pacientes con COVID cuando están en observación o cuando en la sala de observación o cuando están en UCI, llegan a tener cierto delirio, pérdida de memoria, como mencionaba el doctor, porque todo ese proceso de crisis emocional y mental no lo recuerdan cuando ellos salen o cuando se les da de alta. Entonces, sí hay un problema neurológico y podemos leer acerca del neurocovid, que deberíamos comenzar a ver cómo se va a tratar, porque también entran en estado de pánico. Tenemos bastantes pacientes que tienen pánico de volver a trabajar, que tienen pánico al recontagio, que no quieren asistir a consulta porque tienen miedo a enfermarse de otra cosa con sus defensas completamente frágiles, ¿verdad? Y ahorita tengo varios padres de familia de mis pacientes que están renuentes completamente a mandar sus niños a la escuela porque han perdido familiares, a veces más de 3, en el mismo núcleo familiar. Así que todo esto realmente se ha desatado. Creo que la ansiedad es lo que predomina, porque se relaciona mucho con todos los temores que nosotros podemos enfrentar, pero también junto con eso viene la depresión, porque muchos han perdido el trabajo. Tenemos problemas económicos en las familias, porque los tratamientos, como mencionaba el doctor también, están siendo demasiado caros. Hay personas que desisten de estarse testeando porque corre por su cuenta, entonces no pueden realmente estar llevando ese control, aunque a veces el trabajo los expone de cierta manera. Y cuando vemos la situación en general, pues si ustedes se fijan, después de la pandemia inclusive hay neurosis por tráfico. Las personas están como más nerviosas al conducir, más inseguras al conducir. En una hora cercana al horario pico, nosotros podemos llegar a ver hasta 4 accidentes en una misma carretera, ¿verdad? Entonces, sí vemos que a nivel general, creo que personas que aún no hemos sido contagiadas, hemos experimentado bastante ansiedad durante todo este tiempo, que es más de un año. Así que las secuelas emocionales se comienzan a ver hasta ahora, pero tenemos bastante crisis todavía. Entonces creo que es un tema bastante amplio de hablar, pero que muchas personas que nos están viendo pueden identificar bastantes de los síntomas que ellos tienen con lo que estamos mencionando.
Sí, gracias. Doctora Francia Varela, el licenciado Felipe Pineda. Felipe, tus consideraciones iniciales. Sí, muy buenos días a todos los panelistas, excelentes, mi colega, preferencia, el tiempo de conocerlos, el doctor Uclés, ¿verdad? Y mi estimado doctor que está con nosotros. Para ahondar más en esto, pues, vamos a ver que usted mencionaba las situaciones de salud, ¿verdad? Que están padeciendo la población hondureña, principalmente por esto del coronavirus, pero en muchas situaciones también hemos sido víctimas, como decíamos, de violencia, mucha agresividad, mucha impulsividad, y estos efectos pues se ven en este tipo de situaciones, reflejados pues en este tipo de acciones que estamos observando en este momento a través de la pantalla. Una respuesta que puede ser muy emocional a esto de quererse tirar de un cuarto piso, de un quinto piso, etcétera, pasa por ciertos factores emocionales. Principalmente, recuerde que el encierro pues, puede causar a veces fobia en la persona y producirse un ataque de pánico. Y a veces pues estos ataques o estos diagnósticos pueden ir enmascarados también con una hipotomía, que es un estado de ánimo decaído, de que bajo, triste, la persona se aflige, sin tener que llegar a ser una depresión clínicamente diagnosticada, ¿verdad? También va incluido un término de ansiedad, o sea, estado de tensión elevada en la persona y que tiene preocupaciones constantes, nerviosismo, irritabilidad y otra serie de características que más que todo anticipa a que algo malo va a pasar. Por lo tanto, pues esta persona entra en desesperación. Al entrar en esas etapas, también entra en una etapa de irritabilidad, que quiere decir que se vuelve hostil la persona, poco receptiva a lo que le digan los médicos o las enfermeras, y es difícil de consolar o de controlar. Y hay un pensamiento también, un aplanamiento emocional, que es un rango limitado de la expresión emocional, que no responde adecuadamente a la estimulación ambiental. Y por lo tanto, entra en una situación de enfado, que es una reacción rabiosa y exagerada ante una situación que se valora como negativa. Entonces, miren todo este tipo de factores que están involucrados en esta acción que puede haber determinado a esta persona, a esta mujer, quererse quitar la vida. Más los sentimientos de desesperanza, de frustración, de impotencia, de que el saber de que voy a estar encerrado aquí, de que me voy a morir, de que no tengo esperanzas, que no voy a volver a ver a mi familia, el encierro, el que voy a pasar tanto tiempo acá, eso la persona entra en una desesperación y una angustia psicológica, por lo tanto se deprime, por lo tanto va a llegar también inclusive a esto de tener pensamientos suicidas o de quererse quitar la vida. Por lo tanto, esto es de suma cuidado. Y nosotros hablábamos al inicio, como decía el doctor, el doctor Uclés, ya tiempo hubiéramos trabajado en estos aspectos de apoyo emocional, y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y siempre lo hemos criticado, de que la falta de apoyo gubernamental en los procesos de salud mental del país son escasos. Y los colegas que trabajan en los hospitales brindan atención psicológica, hay apoyo psicológico para el personal de salud que crea lo que yo no quisiera estar en los pies de nuestros amigos médicos que están en estos centros de unidades de cuidados intensivos atendiendo pacientes COVID, porque las mismas emociones que pasan los pacientes también las pasa el médico y la enfermera. Por lo tanto, el efecto emocional debe de ser dirigido a cambios de actitud positiva, cambiar esos pensamientos irracionales, como decía el doctor Uclés, que eso es lo que nos está afectando mucho. Esos pensamientos irracionales de que me va a pasar esto, siempre nos anticipamos a lo peor, y cuando hacemos eso, nuestro pensamiento se vuelve difuso y confuso, inclusive se distorsiona la realidad, pensamos que nos vamos a morir, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí esa angustia, como les venía diciendo, esto puede conllevarnos pues a querernos quitar la vida. Y en muchos aspectos debemos de mejorar en estos aspectos de salud mental. ¿Por qué? Porque el Estado no ha puesto en práctica programas de apoyo psicológico y emocional, no solo para los médicos
y también para los pacientes, sino que también para las familias que son víctimas también de estos pacientes que una vez que en estado crítico pueden llegar a morir. ¿Qué quiere decir? Que estas familias van a necesitar una rehabilitación y una recuperación psicológica en los aspectos emocionales para esas pérdidas que han tenido de un familiar. Pasar por esas etapas de duelo, de sufrimiento, de pérdida, no es fácil, es difícil. Y máxime, pues, de que nuestra salud mental en nuestro país ha sido muy precario y va a seguir siéndolo. En eso debemos de hacer advertencias, hacer campañas de prevención, en educar psicológicamente a la población en temas de salud mental, específicamente cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, cómo identificar que yo estoy pasando por un trastorno depresivo y que tengo que buscar la ayuda oportuna. Entonces, ese es un reflejo, pues, de cómo nosotros nos podemos encontrar en muchas situaciones lamentables, ¿verdad? Como lo sucedido con esta dama que trató de quitarse la vida. Gracias, Felipe. Voy ahora con el presidente de la Asociación de Médicos de Villanueva Cortés, Jeffrey Pineda. Doctor, gracias por estar con nosotros, sus consideraciones y también valoraciones de lo que han dicho sus compañeros de panel esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Raúl. Un verdadero placer estar por vez primera en este foro que tiene esta tan amplia cobertura a nivel nacional, es líder a nivel nacional. Y pues podernos dirigir desde aquí, desde nuestro municipio, Villanueva. Pensamos que el municipio que fue primero, más afectado, en algún momento formando parte del epicentro de la pandemia. Un placer también estar con los doctores, con la doctora Varela, con el doctor Pineda y con el doctor Maestro Cles, todos expertos, totalmente expertos en el área de la salud mental. Y pues yo estoy digamos que en la otra parte, que es la parte orgánica, más que todo como médico asistencial. Creo que muchas veces nosotros como médicos asistenciales, antes de la pandemia, inclusive ahora, olvidamos esa parte de la salud mental y el impacto psicológico porque nos dedicamos más al cuerpo, más al daño que está provocando las enfermedades. Creo que anteriormente ya el doctor Uclés alguna vez nos decía, y desde su área psiquiátrica, de que el pueblo hondureño es un pueblo deprimido, y como decía el doctor Pineda, también es un pueblo con un aplanamiento emocional permanente, histórico, un pueblo tanatofóbico. Tenemos muchos temores, muchos miedos por la muerte, es propio de nuestra cultura, y obviamente todos estos impactos que, como les digo, tal vez nosotros cuando estamos en las salas de COVID, cuando estamos en los hospitales, cuando estamos aquí en Villanueva, en las clínicas del Seguro Social, centros de salud, clínicas privadas, consultorios, posiblemente solo nos fijamos en la enfermedad y en todos los signos y síntomas que está teniendo nuestro paciente, pero nos olvidamos de la parte de la salud mental. En ese punto, obviamente, mis compañeros panelistas son expertos y creo que van a ahondar más sobre los efectos, sobre las causas de todo este daño emocional, como el que vimos en el video de la señora que estaba en un intento, posiblemente un intento suicida. Desde mi punto de vista, hay muchos factores, multifactorial, como todo en la medicina, que afecta a la parte psicológica de nuestro paciente. Hablamos del paciente mayor, del paciente en edad laboral, activo laboralmente, y no digamos adolescentes y niños. El punto de vista económico, como ya lo mencionaba la doctora Varela, es muy importante, y siento que es uno que determina muchísimo el hecho de enfermarme, de perder mi trabajo o de que estoy sin trabajo, y obviamente la pandemia me ha empobrecido más o me ha metido en problemas económicos, mis negocios han quebrado. La parte laboral, no digamos, las extensas incapacidades, creo que han aumentado también las incapacidades ahora, por diferentes razones, puede ser por secuelas mismas de la enfermedad, quienes la han padecido y han sobrevivido. Estamos claros que han quedado con muchas secuelas, como decía usted, don Raúl, que van desde meses, semanas posteriores a haber padecido la enfermedad, para aquellos pacientes que lograron sobrevivir. La parte familiar es súper importante,
prácticamente en los confinamientos que hemos recibido se nos ha evitado el contacto familiar. Hasta este momento es prohibido las reuniones familiares, siento yo, y es el punto, sabemos, donde más contagio hay, cuando hemos querido reunirnos con nuestras familias. El luto es otro punto que yo sé que mis compañeros van a tratar mucho mejor. El luto muy mal llevado, que ni siquiera se le ha dado opción al pueblo a sobrellevar el luto con sus pacientes, con sus familiares que han fallecido, ni siquiera poderse despedir de ellos, ni siquiera hacer una ceremonia luctuosa como hemos estado acostumbrados, como pueblo conservador que somos, de tradiciones muy arraigadas, y de repente pues tenemos que hacerlo como lo hace Europa o como lo hacen otras culturas que no tienen nada que ver con nosotros, imitarlos y evitar los velorios, evitar despedirnos de nuestros familiares. Y creo que otros puntos que impactan mucho también en la parte emocional es el bombardeo en los medios de comunicación. Prácticamente se convierten en nuestra fuente de conocimientos científicos, los medios de comunicación, redes sociales. Desde ahí es donde nosotros tomamos los conocimientos, inclusive que muchos profesionales de la salud, me incluye la primera vez que escuché de COVID, de SARS-CoV-2, de coronavirus, fue en medios de comunicación. Ese fue el primer contacto que tuve con esto. Nunca lo había leído antes en literatura, más que hablar de un virus parecido a la gripe, un rinovirus, pero ya con la magnitud que representaba a nivel mundial, a nivel regional, y para el ejemplo aquí en Villanueva, eso fue a nivel de medios de comunicación. Y no digamos la parte orgánica, el golpe secuelar que deja el COVID para quienes lo han padecido, para quienes han estado en largas hospitalizaciones, o su confinamiento o su hospitalización en casa, con oxígeno, que han estado en unidades de cuidados intensivos o en hospitalizaciones de varios días. En el caso, esto trae muchas secuelas, ansiedad, depresión, y posteriormente todo ese daño orgánico que tiene. Y también tomemos en cuenta el impacto que provoca la exagerada medicación que se ha utilizado, que a veces se abusa de la medicación, y que obviamente todos estos fármacos tienen un efecto directo sobre el cerebro, tienen un efecto directo sobre el sueño, sobre la capacidad cognitiva, capacidad de memoria, y obviamente esto afecta de muchas maneras, y como les reiteraba antes, como decía el doctor Uclés. Doctor Jeffrey, le voy a pedir disculpas, pero como lo dice la ley del país, en este momento me tengo que sumar a una cadena que llama el presidente de la República. Luego continuamos. Nos sumamos a la cadena de radio y televisión. 3.2 millones de hondureños vacunados, de los cuales cerca de 1 millón de personas ya tienen sus 2 dosis aplicadas. Es un gran logro en tan poco tiempo. Prácticamente la mitad de los hondureños mayores de 12 años ya han recibido al menos una dosis. El tercer vacunatón que se celebró en el litoral atlántico del país el fin de semana nos permitió ampliar en más de 48,000 personas esta población vacunada. Pero más allá de alcanzar el objetivo planteado, esta actividad en Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, y gracias a Dios, es quizá la que nos ha dejado mayores enseñanzas. La velocidad como hemos estado vacunando nos ha llevado más rápido de lo previsto a un punto donde la mayoría de los hondureños que deseaban vacunarse ya están vacunados. Estudios nos indican que hay alrededor de un 35% de los hondureños que por una u otra razón no creen en la vacuna o le tienen temor. ¿Qué nos indica esto? Que debemos comenzar a replantear la estrategia de vacunación. En las próximas horas tendremos reuniones con líderes de sociedad civil, organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación y además con líderes comunitarios, así como también sectores involucrados en el turismo, como los distritos turísticos, organizaciones deportivas, entre otros, para poder llegar de manera más efectiva a estos ciudadanos. Cada vez es más claro que el segmento de la población que quiere vacunarse se hace más pequeño. Cada día las filas de personas buscando la vacuna se vuelven más cortas.
aún teniendo vacuna, aún teniendo la disponibilidad de personal para aplicarla, la logística para masificar la vacuna, que es un deber de nosotros, el gobierno, proporcionar. Hay una importante cantidad de ciudadanos que simplemente no quiere vacunarse, y eso es preocupante. Muchos de estos ciudadanos que no quieren vacunarse han sido influenciados negativamente por los mismos de siempre, los que le apostaron al fracaso de la vacunación. Primero decían que fue malo confiar en el mecanismo COVAX, y COVAX ha venido cumpliendo. Después dijeron que no existía el contrato con Pfizer, apareció el contrato y después dijeron que no iban a venir las vacunas Pfizer y vinieron. Y también apostaron que no iban a venir otras vacunas, que no iban a haber donaciones. Y vinieron, y ahora tenemos vacunas suficientes para todos. No les crean a esos, no les crean a los negativos, que no vamos a estar seguros hasta que el último de los hondureños y los seres humanos que les toque vacunarse de acuerdo a los médicos esté vacunado. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos un familiar, conocido o amigo que nos dice que no cree en la vacuna o que tiene temor a la vacuna. A ellos les digo, en todo el mundo hay estadísticas claras, estudios serios que demuestran que la vacuna reduce sustancialmente las muertes a causa de COVID. ¿Nos podemos contagiar? Sí, si no, mantenemos las medidas de bioseguridad. Pero el riesgo de muerte baja considerablemente si la persona está vacunada. Eso está probado científicamente. Necesitamos pasar de la estrategia de abrir las puertas e invitar a la gente a que venga a vacunarse, a ir a buscar al ciudadano, a llevar la vacuna a los lugares de trabajo, a los de mayor tráfico de personas, e incluso ir de barrio en barrio, aldea en aldea, caserío, acercar a la comunidad la vacuna para que la gente se vacune. Y la idea es vacunar a todos los que médicamente son elegibles para recibir la vacuna. Algo de este tipo ya se hizo este fin de semana en las ciudades y municipios donde se celebró el tercer vacunatón. Por ejemplo, ir a moles o locales comerciales, a las canchas deportivas, a iglesias. Este ejercicio nos ha enseñado mucho y creo que va a marcar la pauta de los futuros esfuerzos por hacer la vacuna más accesible, más cercana a todos. Enhorabuena para todos los organizadores y los operadores del tercer vacunatón. Felicidades a los cerca de 50,000 hondureños que se pudieron vacunar este fin de semana, y gracias, muchas gracias a los miles de voluntarios y trabajadores de la salud involucrados en este gran esfuerzo. El próximo fin de semana viene la cuarta vacunatón. Se mueve al occidente del país. A mis paisanos del occidente, atención, Copán, Ocotepeque, Intibucá, Lempira, porque el reto ahora es para ustedes. Pendientes de los municipios y centros de vacunación habilitados se darán a conocer ya en las próximas comparecencias y a través de las redes sociales oficiales. Honduras se sigue vacunando. Vacunas hay y en grandes cantidades. Y el objetivo ambicioso de vacunar a todos los hondureños que los médicos digan que son elegibles para la vacuna, ya lo vemos más cercano. Necesitamos que los ciudadanos también se involucren en esta cruzada por la salud y la vida. Estamos hablando de la vida. Recuerde, vacuna más cuidado, igual protección para todos. Hola, quiero hablarte de algo que te ayudará a cambiar tu vida. Conoce Conecta, una plataforma en línea que ofrece atención gratuita a mujeres y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia en Honduras. Conecta es una plataforma amigable, fácil de usar, en donde podrás acceder desde cualquier lugar a servicios como apoyo psicológico, asesoría legal y orientación personalizada, utilizando tu celular, tablet o computadora.
Estamos para atenderte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entra a conecta.gov.hn, haz clic en la pestaña Chatea con nosotras o clic en el icono de WhatsApp y una orientadora te explicará todo lo que Conecta puede hacer por ti. Para tu seguridad, la conversación es confidencial, se elimina automáticamente y no deja rastro en tu dispositivo. Somos un equipo de mujeres profesionales a tu disposición y dispuestas a ayudarte en una conversación de mujer a mujer. Anímate o cuéntale de nosotras a alguien que lo necesite. Desde hoy, conecta con tu seguridad y protección. Te esperamos en conecta.gov.hn. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente Nicolás Maduro se mostró optimista de que los diálogos que se inauguraron con la oposición el pasado fin de semana en México lleguen a un buen término, advirtiendo que eso será posible en la medida que sus adversarios políticos se mantengan ajenos a la influencia de Estados Unidos. Las anteriores negociaciones durante estos 8 años siempre tuvieron un elemento, que fue el intervencionismo de Estados Unidos para tratar de someter a la delegación de la oposición, que lamentablemente en todas las oportunidades se dio al chantaje, declaró Maduro en una rueda de prensa. Si se habla de fracaso en anteriores procesos, podemos hablar del fracaso de la oposición, no de los diálogos. La oposición traicionó al país, traicionó la palabra empeñada. El 14 y el 15 de agosto estuvieron reunidos en México los delegados de Maduro y opositores, aliados de Juan Guaidó, como parte de la primera fase de las negociaciones que se iniciaron el viernes pasado con la firma de un memorándum de entendimiento, suscribir documento que en los próximos días será avalado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Es un paso realmente maravilloso porque pone todo en su lugar, resaltó Maduro. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos después de la cadena nacional de radio y televisión. El efecto con Carlos Zelaya, hicimos algunas anotaciones. Efecto psicológico del confinamiento para la gente. Lo que decían ustedes, la pérdida de empleo, que la gente se queda sin trabajo, se queda sin dinero, con hijos, con mujer, con familia que ayudar, gente que se enferma del COVID y que no tiene cómo pagar un hospital privado y los hospitales públicos y los triajes están llenos. La suspensión de clases también, los muchachos de las universidades no han compartido casi 2 años, como lo hicimos todos los que estamos en este panel hoy, con la vida que lleva un estudiante universitario, un estudiante de secundaria. Yo recuerdo, pues, cuando uno está primaria, secundaria, la universidad. También ha habido violencia contra las mujeres y abuso contra menores. Todo esto durante el confinamiento. Han habido un montón de divorcios también, producto al encierro. Doctor Uclés, sobre todo esto. Adelante, por favor, doctor Javier Uclés. Bien, fíjense que me parece que este espectáculo que se acaba de dar ahorita, esa es la triste realidad que nosotros vivimos. Usted tiene un programa muy serio con gente capacitada, a los cuales pues no los conozco, pero lo que acabo de oír de las opiniones de ellos son muy buenas. La señorita que habló, el médico y el psicólogo, miren, está muy bien todo lo que han dicho ustedes. Y entonces viene usted y seriamente usted presenta un programa y nos da la oportunidad de poder expresar cada uno sus comentarios.
Pero aparece el show, nos interrumpen a nosotros, estamos hablando de temas interesantes, para que salga este individuo, el presidente de la República, imponiéndonos una cadena de que es para él, para su propia figura, haciéndose su propia campaña, mintiendo, porque él acostumbra mucho a mentir, y se ve que es un verdadero ignorante del tema de lo que está sucediendo, porque él lo que quiere es mejorar su figura, ya que es tan rechazado por la población y tan fracasado en todas sus cosas que ha hecho, que trata él de ganar aprovechando estos espacios para poderlo hacer. Es un mentiroso y es un verdadero irrespetuoso, porque si estamos nosotros tratando el tema de manera seria, me encantó los puntos de vista de todos los que hemos hablado, pero aparece la triste realidad, que es que aparece un presidente que repite lo mismo, que dice lo mismo, y que lo que quiere únicamente es buscar beneficios para su propia imagen. Entonces, esta es la realidad nuestra. Y esto hace daño, y esto enferma, esto irrita, incomoda, enoja. Está viendo a este señor a cada momento haciendo cadenas y contando cosas que solo trata él de querer mejorar su figura, su narcisismo, su egocentrismo, de que él cree que es la gran cosa y que es un super presidente y que es una maravilla. Bueno, dicho esto, ¿por qué? Porque pueden ver que me molestó, y me molesta por ese abuso. Entonces, ese enojo que me dio a mí hoy, ese enojo lo siente un montón de gente que lo está viendo, inclusive ustedes que están ahí en el foro. Entonces, ¿qué significa esto? Que se están haciendo las cosas que no se deben de hacer. Termino esta parte porque necesito mostrar, reflejar cuál es la realidad de nosotros, en términos de que estamos hablando seriamente y aparece una charlatanería y aparece una payasada de un presidente que quiere mejorar su figura y parece como porrista de ignorante. Bien, entonces, mire, yo dije que esto debía haberse dicho desde el comienzo, y creo que no es tarde nunca, pero nosotros, por ejemplo, el caso de los psicólogos, debería de haber un psicólogo en todos los municipios de Honduras, allá por lejano que sea, que contraten a psicólogos para eso, para que puedan ayudarle. Se necesitan psicólogos antes de la pandemia, durante la pandemia y post la pandemia. Se necesitan psicólogos, pero también nosotros tenemos 3 universidades en que están produciendo médicos. Estos médicos no tienen ni dónde trabajar ni con qué trabajar. No hay espacio para trabajar. Entonces ellos no pueden trabajar. El problema de la pandemia lo tenemos que tratar todos. Y no solamente es de que la parte emocional es para el psiquiatra. No hay psiquiatra para todo el mundo. Y no hay psicólogos para todo el mundo. Pero utilicemos más nuestros propios recursos. Todo este montón de muchachos que están saliendo de las facultades de medicina, darles empleo, pero no perderse el empleo así como se robaron un dinero para unos hospitales, que es una verdadera ofensa terrible esto. Y no se le puede dar empleo a un montón de médicos que están terminando su carrera. El hecho de que la parte emocional, ansiedad, angustia, nervios, pánico, ideas de suicidio, locura, pérdida de la memoria, todo eso merece atención médica. Y no solamente, por favor, no solamente para psiquiatras, no hay psiquiatra para todo el mundo, pero sí que todos los médicos manejen estos casos, sepan manejar los medicamentos para poderle ayudar a la gente, porque hay un montón de gente que está necesitando ayuda médica, y no solamente es para las molestias que tiene el cuerpo, sino por la parte emocional. Imagínense que en ese seguro social, en pleno seguro social en Tegucigalpa, esa señora se brincó la ventana, se puso en el borde y nadie se daba cuenta, hasta que la gente de afuera, que están pasando por la acera, ven que hay alguien que se quiere tirar. Pero el personal no se había dado cuenta, porque el personal no tienen tiempo, no tienen capacidad para poder atender eso.
esa señora se pudo haber tirado y a lo mejor el personal ni cuenta se dieron y iban a ir a recogerla. Entonces, por favor, los médicos, yo quiero mandar un mensaje importante y eso es personal mío. Hay médicos que se están excediendo y están abusando con el uso de los medicamentos, con los cobros de los medicamentos, con los cobros de la hospitalización. Y también hay hospitales que se están excediendo terriblemente con cantidades millonarias, para poderse hospitalizar y eventualmente no se sabe si vive o no vive. Luego, personal de enfermería, hay que contratar personal de enfermería. Y también hay que se moderen las farmacias en el cobro de los medicamentos y los hospitales que tengan un uso racional, pero hay médicos que están aprovechándose de esto. Sé que hay gente que es muy ética, muy correcta, muy profesional y no hacen esas cosas, pero hay un montón de médicos que están haciéndose millonarios y todo el mundo lo está viendo. Hay hospitales que se están enriqueciendo terriblemente y hay también farmacias, laboratorios y otras cosas que están vinculadas con todo esto. Entonces debiese de haber un poco más de respeto, porque esta es una enfermedad bien cara, es muy costosa, hay muchos medicamentos que usar y a veces se usan medicamentos de manera a ver si pegan las cosas, porque no se sabe, todo no se sabe del virus a nivel mundial. Y luego viene la parte emocional. Todos los medicamentos, los médicos que salieron y que están saliendo, deben de aprender no tengo psiquiatra a saber quién lo va a manejar. No, tienen que aprender los médicos a manejar al paciente y a manejar los medicamentos. Y con la ayuda de los psicólogos, y con la ayuda de enfermería, y con la ayuda hasta de pastores, todo eso es válido. Pero sí, repito, hay que ocuparse de la parte emocional y yo lo acabo de decir al abrir el programa y lo dije desde allá, desde el 2019, ya estábamos afectados nosotros. Estábamos con pánico, con miedo, con temor que ya viene. Llegó la enfermedad, ya la tenemos adentro, ya está con nosotros, no sabemos cuánto va a estar. Pero no hay que estar engañando a la gente con la vacuna. La vacuna se ha hecho una verdadera politización. Andan hasta bailando, haciendo bailes bailes políticos. Entonces, termino con esto, por favor, entiéndanme, porque es que esto desagrada mucho y yo quiero que la gente entienda con mucha crudeza y con mucha realidad cómo se están haciendo las cosas de mal, porque eso más bien en lugar de ayudarnos nos perjudica. Gracias. Gracias, doctor. Efectos psicológicos del confinamiento, la pérdida de empleo, la suspensión de clases, la falta de dinero. Hablaba yo de que han habido divorcios, abusos contra menores, cómo ayudar a los hijos, los muchachos que no han ido a clases, niños en las escuelas, muchachos en la secundaria, muchachos en la universidad que no van a clases y pierden eso que tuvimos, repito, los 5 que estamos aquí y ustedes que nos están viendo y que son mayores. Estos muchachos durante 2 años no han tenido contacto, no han ido a la escuela, no se han divertido, no los ha regañado el maestro, no han recibido también las clases como se deben recibir y eso es para Honduras un atraso. Licenciado, voy con la doctora Francia Varela. Doctora, por favor. Creo que dentro de todo, tratando de tener un punto de vista positivo, porque sí ha venido catastróficamente a nivel de sociedad, a nivel personal, a nivel de familia. Ha habido desintegración, ha habido enfermedades mentales, ha habido violencia, ha habido tanta consecuencia que quizás eran problemas que ya estaban ahí. Como bien dijo el doctor, teníamos temores, teníamos otras cosas, pero el hecho de que papá y mamá estuvieran fuera de casa todo el día y convivieran poco, vino a detonar una cantidad de problemas cuando ya están en casa, ¿verdad? Todo el día. El confinamiento cambió nuestra percepción inclusive de las personas con las que convivimos a diario. Y creo que algo bien importante que debemos dejar, y este espacio realmente es de agradecerlo porque
debemos comenzar a educarnos y a educar con resiliencia. El que podamos aprender las lecciones que nos está dando, que son muchas, y poder seguir adelante. El hecho de aprender a tener un autocuidado para enseñarle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a cuidarse física y emocionalmente. El saber qué programas de televisión podemos ver, qué cosas podemos creer, qué cosas podemos tener en duda, aprender a usar las redes sociales, tener un tiempo límite de exposición a las pantallas, ¿verdad? El valorar, poder estar al aire libre, poder salir a parques, poder salir con nuestros hijos, el sol, el aire, definitivamente hasta para la vista, ¿verdad? Tenemos inclusive ahora estos chicos que tienen ojos secos por evaporación, porque cuando están jugando todo el tiempo, eso trae ansiedad, trae hiperhidrosis, les sudan sus manitos, se ponen ansiosos, y el no parpadear les evapora su lágrima. Entonces, cosas tan sencillas que no estamos viendo todos los efectos que van a tener a futuro con todos esos malos hábitos que estamos permitiendo a veces por comodidad. Y es bueno que comencemos desde ahorita a aprender todo este autocuidado y no permitir que eso sean secuelas más grandes y después estar abarrotados en hospitales, estar abarrotados en clínicas sin tener la suficiente atención. Entonces comencemos a educarnos y gracias nuevamente por un espacio como este para poder llegar a muchas personas donde realmente tienen que aprender a relajarse, a tener conexiones positivas, apartarse de personas negativas para poder trabajar nuevamente. Creo que es una oportunidad de reiniciarnos y tener una nueva realidad, como se había dicho el año pasado, que estaba de moda. Porque sí, definitivamente existe un antes y un después del COVID-19 en todo aspecto. Y creo que debemos tratar de enfocarnos positivamente. Sí. Licenciado Felipe Pineda. Felipe. Sí, bueno, muchísimas gracias. Recuerda, licenciado Raúl, que en una oportunidad tuvimos el espacio para hablar acerca de las estadísticas de suicidio que tuvimos en el 2019, que fueron alrededor de 420 suicidios, en su mayoría jóvenes, ¿verdad? De los 15 a los 34 años aproximadamente. La mayor parte de estos, pues, en el 2020 disminuyó a 379 suicidios, ¿verdad? Estos son datos de la Secretaría de la Policía, de la POPOL, los cuales pues enmarcan también de que la mayor parte de estos jóvenes, ¿verdad?, que se suicidaron estaban alrededor de los 15 a los 39 años. La población más vulnerable es la población, ¿verdad?, adolescente. Como hablaba el doctor Ucles, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? Principalmente con nuestros estudiantes, ¿verdad?, en las universidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer estos abordajes? El doctor hablaba de algo muy importante, de llevar, y siempre lo hemos mencionado, de llevar la salud mental no al área urbana, sino que al área rural, al área comunitaria, a las aldeas, a los municipios. Y esto yo siempre he hablado de equipos multidisciplinarios. Cuando hablo de equipos multidisciplinarios, es que debe de ir un médico, debe de estar por lo menos presente una enfermera, una trabajadora social, un sociólogo, un médico general, etcétera, y también el psicólogo. ¿Para qué? Para que estos equipos multidisciplinarios aborden la problemática de salud mental en esa comunidad y hacer estudios y empezar a trabajar en saneamiento de salud emocional y mental en la población. Porque no queremos que la gente venga a los centros hospitalarios solo a gastar, porque aquí cuando vienen a los centros de salud solo viene a gastar porque no recibe atención. ¿Por qué? Porque está sobrecargada la atención. Los colegas nuestros pues tienen una sobrecarga enorme de trabajo, darle más responsabilidades, todavía más va a generar más desgaste. Los médicos están desgastados, están padeciendo de trastorno de estrés postraumático, están padeciendo del síndrome de Burnout, en el cual están teniendo mucha fatiga crónica, mucho miedo, mucha desesperación, mucho insomnio, dificultades de concentración, dificultades para, para memorizar.
y otra serie de dificultades emocionales. Entonces, estos equipos multidisciplinarios son importantes, pero esto le corresponde al Estado hacer estas contrataciones. Como decía el doctor, en vez de estar gastando en campañas de publicidad, deberíamos pues estar invirtiendo ese dinero en cosas que sean factibles para la población. La universidad no cuenta ni con el 6% que le estaban proporcionando, ¿verdad? Y lo han atado también para dar acceso pues a este tipo de apoyo. Las universidades deben de tener sus equipos integrados de salud mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hacen prácticas también, o sea, llevan los muchachos a las comunidades, llevan los jóvenes a las escuelas, a los colegios. Hoy vemos que a pesar de todo esto, si ustedes ven, en el 2019 aumentó los índices de suicidio, en el 2020 disminuyeron, pero fue porque disminuyeron por el hecho del encerramiento, pero aumentaron. ¿Qué fue lo que aumentó? Los trastornos de obesidad, aumentaron el alcoholismo, el abuso de drogas y sustancias, el abuso de marihuana, de adicción a los juegos y también adicción a las redes sociales. Hubo un aumento significativo en la violencia intrafamiliar, en el abuso sexual infantil, ¿verdad? Y en el maltrato hacia la mujer. Entonces, factores relacionados con el COVID van muy de la mano. Por lo tanto, nosotros siempre estamos en esa situación de ayudar. Estos mensajes, Raúl, que nosotros estamos dando en este momento, es de felicitarlos por el programa, porque se debería de hacer todos los días, se debería hacer a cada momento. ¿Para qué? Para que la población se eduque en aspectos de salud mental. Últimamente, nosotros siempre hemos enfatizado de que la salud mental no solo debe de ser conocida por el especialista, no, debe ser conocido por la población. ¿Para qué? Para que la población nos informe y se eduque. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 20% de pacientes que salen después del COVID, ¿verdad? Durante 12 semanas van a pasar por trastornos, ¿verdad? Que son fatiga crónica, van a tener alteraciones de la atención, van a tener también falta de concentración, problemas de memoria, sueño, ansiedad y depresión. Por lo tanto, educar a la población, a las familias, en este sistema de salud mental es importantísimo en estos momentos de crisis. Y eso pues es nuestro mensaje, licenciado Raúl, y felicitar pues al doctor Uclés, a mi colega Francia Varela y al doctor Jeffrey, ¿verdad? Porque brindar estos espacios, hablar acerca de estos temas es muy importante y decirle a la población, no están solos, lo que pasa es que hace falta el empuje, hace falta la motivación para que las autoridades pues empiecen a trabajar en estos sistemas de salud mental. Muchas gracias. Doctor Jeffrey Pineda, adelante por favor desde Villanueva Cortés. Ay, disculpe por la interrupción que no podía evitarla. El micrófono, doctor, el micrófono. Doctor, el micrófono. Perdón. Sí, compartimos las molestias. Sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos bien. Hoy sí. Sí. Compartimos la molestia, el malestar del doctor Uclés, definitivamente, de que en este valioso espacio, pues, que se interrumpan y posiblemente en otros medios también existan espacios educativos para la población y se interrumpan con estas cadenas, que solo es una manifestación más de cómo pues el gobierno aborda la pandemia. Definitivamente para nosotros los profesionales de la salud, el manejo integral del paciente en todas sus facetas, como dice la Organización Mundial de la Salud, orgánica, emocional e inclusive espiritual, porque también la definición de la OMS ahí se engloba, y como decía el doctor Uclés, también las iglesias aquí tienen que formar un papel muy indispensable. Creo que el personal de salud hacemos el trabajo, la población también, dentro de las capacidades reducidas que tiene, lo hace, pero sí encontramos obviamente ese cerco, ese muro difícil
para el ejemplo, en la medicación de nuestro paciente. Los medicamentos para depresión, para ansiedad, son bastante caros. Creo que se han puesto más caros en este momento, al igual que se ha hecho, como decía el doctor Uclés, con los servicios de salud, con las clínicas privadas, y eso torna bastante difícil, pero es ahí donde entra también la parte académica, como dice el doctor Felipe, como la academia nos habla de eso, de ese abordaje psicológico de nuestra población, de nuestros pacientes. Muchos de ellos, los que han logrado sobrevivir y tienen secuelas, padecen de dolores crónicos, posiblemente ya tengan varios meses, más del año de estar con dolores crónicos. Muchos de ellos también los problemas de tromboembolismo, daño cerebral por la enfermedad, y no digamos del uso excesivo de medicamentos que, como decía el maestro Uclés, se ha hecho a prueba y error, y se le ha hecho mucho marketing, mucho mercadeo a esas terapias combinadas que muchas causan daños a todo nivel, renal, cerebral, pulmonar, gastrointestinal, que eso repercute en la salud mental de nuestra gente. Obviamente sí nos centramos mucho, como decía usted, licenciado Raúl, en la parte de los niños, la escuela, el colegio, la universidad, pero también está el adulto mayor. También. Están esas poblaciones que están muy susceptibles a la depresión por la edad, a esa población adolescente que es donde está el mayor rango de ideas suicidas, que también en este momento, pues, al no haber medicación, al no haber apoyo profesional, psicológico, pues recurren a otro tipo de medicaciones, alcohol, drogas y otro tipo de diversiones. Y obviamente dentro de este ciclo, este círculo difícil, entra también la parte de la delincuencia que ha aumentado. Los confinamientos han traído muchos problemas de violencia, creo que eso no, incluso de delincuencia, de grupos delincuenciales, y ahí es donde vemos también esta afección. Obviamente no se debe de dejar, como siempre, decir a la población que utilice todas sus medidas, siempre de distanciamiento, de mascarilla, todo lo que nosotros ya sabemos. Pero obviamente también estas medidas también repercuten en la seguridad, repercuten también en esa fatiga en la que se ha entrado desde el personal de salud hasta la misma población, ¿no? Una fatiga y daños también orgánicos, como ya mencionaba antes. Como les decía, pues en Villanueva, en nuestro sector, un área que mezcla la parte rural con la parte metropolitana, pues vemos también esas dificultades económicas y de conocimiento también, en cuanto al manejo y en cuanto a la misma población. Pero, ¿qué les digo? La pandemia no termina aquí. Como ya lo decía la doctora Varela, esto va para largo, y tenemos que afrontarlo de esa manera. Permítanme, solo voy a hacer unos breves mensajes de importancia y continuamos con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Más de la entrevista con Raúl Valladares. Voy a leer algunas peticiones que hacen los televidentes que, por favor, lo han mencionado los panelistas, pero la gente quiere saber, para el caso, doctor Uclés, dicen, cómo ayudar a los hijos con esto de la pandemia, cómo tratar el estrés y la ansiedad en adolescentes, adultos y jóvenes. Parte de lo que nos pregunta la gente, doctor Uclés. ¿Contesto ya? Hola. Bueno, no, decir de que el hecho de que se preocupen es una buena señal de parte de la familia, pero no solamente es eso de la preocupación, sino que hay que acompañarlos, hay que oírlos, la convivencia tiene que ser con mucho respeto, ¿verdad? Porque fíjese que esta pandemia nos ha hecho perder el respeto a todos dentro de nosotros mismos. Y ahí vuelvo al tema del familiar. El tema familiar, hay que ayudarnos todos, hay que comprendernos, hay que tener tiempo, el respeto, y hay que dar caricias
hay que dar amor, hay que buscar actividades de crecimiento, actividades de entretenimiento, actividades de diversión. Porque yo siento que cada día en la calle la gente está más violenta y veo los medios más llenos de violencia, más choques, más homicidios. Entonces eso es parte de lo mismo. Y con los compañeros del foro, que de nuevo yo los felicito, la señorita muy bien, y el psicólogo, el doctor de allá de la universidad, y el doctor Villanueva, muy bien, me agradó muchísimo las intervenciones de ellos. O sea, hay gente capaz, hay gente que puede hacerlo, hay gente que sabe hacerlo, pero se hace falta expander, a trabajar mucho en muchas áreas. Y luego no solamente eso, no nos olvidemos de Dios, hay que incluir a Dios en estas cosas. ¿Y qué pasa cuando la gente está aturdida, está nerviosa? El papá que está peleando con los hijos, el papá peleando con la esposa, eso es lo que no hay que hacer. Entonces estamos haciendo mucho de lo que no hay que hacer. Dejemos de hacer cosas que no estamos haciendo bien, cosas que son perniciosas, y si dejamos de hacer eso, con eso ya estamos haciendo bastante. Y luego se necesita, por Dios santo, todos esos médicos que están saliendo de las universidades, todos esos muchachos deberían de estar contratados y trabajando en todos esos lugares, ellos capacitándose, aprendiendo de muchas cosas. Y luego el personal de psicología de todas las universidades que hay, también emplearlos. Si se derrochan, si se están robando, este país es el país más ladrón del mundo. Aquí están los ladrones más grandes del mundo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no lo buscan? Sino que se lo están robando, y se nos están robando en la barba de nosotros, en nuestra cara. Entonces hace falta no violencia, sino que lo que hace falta es madurez, respeto, comprensión. ¿Cómo es posible que la persona que está a cargo de la salud de Honduras sea una persona que ni entiende de lo que es la salud? Una persona que a saber a qué se dedica. Entonces, hay un montón de cosas que hay que arreglarlas, pero sí necesitamos ya dejar de estar haciendo y cometiendo los errores que hemos estado haciendo. En términos a nivel de la familia, corrijamos, y en términos de nuestro trabajo y en la calle, también corrijamos y dejemos de hacer cosas que no hacemos bien para beneficio de los demás. Me dice el arquitecto Arturo Vides: muy buenos días, Raúl, y a todos los panelistas. Uno de los problemas más grandes que yo veo es que ahora cualquier persona opina sin tener los conocimientos de lo que es el COVID. Muchos periodistas lo que hacen es meter miedo a la población, contradiciendo mucho lo que dicen los expertos. Hay una desinformación enorme en cómo manejar el tema de la pandemia. Doctora Francia Varela, por favor. Micrófono, doctora. Es muy importante porque al principio de la pandemia teníamos algo que se llama infoxicación, ¿verdad? Que las personas agarraban cualquier material y empezaban a confundirse más bien. Desde hace más de un año comenzamos nosotros en redes a intentar hablar con las personas, darles el mensaje de que uno debe escoger qué tipo de información, de dónde viene, y que sean fuentes creíbles y fidedignas. Y tampoco abusar de estar metiéndonos solo negatividades todo el tiempo. Hay inclusive algunos canales de televisión que nosotros decimos que es preferible no verlo. Porque el exceso de amarillismo, el exceso de bombardeo negativo, claro que provoca ansiedad, ¿verdad? Yo recuerdo bien cuando la sucesión presidencial, como quisieron llamarle, que decían última hora y aquella sirena, yo en lo personal tenía taquicardia cada vez que se sonaba, porque uno lo asocia con una cantidad de situaciones de emergencia negativas, y realmente se llegó a tener, y ustedes lo pueden experimentar, todos mis compañeros que estamos aquí, personas que pueden introyectar síntomas de todo lo que van viendo y lo que van leyendo. Entonces ellos comienzan a diagnosticarse solos, a presentar sintomatología, porque hay bastante somatización cuando nosotros tenemos estos niveles de ansiedad y con exceso de información que ni siquiera comprendemos completamente. Muchas personas leen cuadros clínicos
y exponen sin ser profesionales específicos de esta área. Entonces, sí tenemos compañeros, hemos tenido pacientes que comienzan a experimentar una cantidad de síntomas presentando cuadros parecidos a sin tener la enfermedad como tal. Y claro que si eso pasa en el adulto, el adolescente y el niño también se van sintiendo enfermos porque están viendo la base de su hogar que está descompensada, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos escoger el momento, el noticiero o el programa que sabemos que nos da una información más real, creíble, y el resto empezar a desecharlo, porque tenemos que empezar a educarnos y a cuidarnos a nosotros mismos. Sí, Felipe, sobre esto, cómo tratar el estrés sin ansiedad en los jóvenes, a qué recursos adicionales se pueden tener en una situación de miedo, de incertidumbre, de pánico social. También, no podemos negar que están vacunando. Sí. Casi no escucho la... Sí. ¿Me escuchas ahora, Felipe? Casi no escucho la pregunta. La pregunta es, bien, ¿a qué recurso adicional puede recurrir en una situación en medio de incertidumbre o pánico social la gente? Claro que sí, o sea, hay bastante incertidumbre, lo que decía la licenciada Francia Varela. O sea, ¿qué pasa? De tanta desinformación que tenemos, nos creamos bastantes expectativas irracionales, como decía el doctor Uclés. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta incertidumbre, toda esta frustración nos genera miedo. Al generarnos miedo aparece la depresión, aparece la ansiedad, aparece el estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a identificar estas emociones. ¿Por qué tengo miedo? Saber identificar qué es lo que me está pasando. Aceptar de que existen estos emociones. Todos nosotros tenemos derecho, todos podemos sentir emociones de tristeza, de frustración, podemos sentir temor, impaciencia, impotencia, pero son emociones normales siempre y cuando, no se pasen más de lo que consideramos normal. Cuando estas emociones persisten por más de 2 semanas continuas, ¿verdad? De que aparte de que me siento triste, deprimido, que me siento sin energía, con fatiga, que tengo temor, tengo ansiedad, taquicardia, dificultades para respirar, tengo temblor de manos, sudoración excesiva. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de reconocer de que estoy padeciendo de un trastorno afectivo o emocional. Por lo tanto, lo que hay que hacer es identificarlo, aceptar que existe esa realidad, reconocer también de que no está solo, porque eso es un problema también que nosotros tenemos. Pensamos que no tenemos cura, pensamos que no tenemos cómo solucionar el problema, y debemos de actuar. Una manera de actuar es, ¿verdad?, buscar al especialista, pero también es una forma de tenemos que expresarlo, expresar esa emoción. ¿Cómo lo expresamos nosotros? A través de violencia, a través de agredir a otras personas, a través de agredir a mi esposa, a mis hijos, y también de insultar al vecino, o de pleitos como hemos visto últimamente, en el cual vemos bastantes personas que asesinadas, víctimas de violencia, en problemas de choques automovilísticos, etcétera. Entonces, cuando yo siento que esto me está generando desgaste, es bueno buscar al especialista. Y también, no solamente es eso, tengo que también reemplazar esos pensamientos irracionales por pensamientos de decir, bueno, vamos a salir adelante, voy a crecer en esto, voy a pasar esta situación, sé que no es la última vez, ya me ha pasado, pero lo voy a volver a intentar. Y realizar ejercicios terapéuticos, ¿verdad? Cuando hablamos de terapéuticos, es que usted puede escuchar la música que a usted le guste, vea los programas favoritos suyos, practique un deporte, haga ejercicio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ubicarse de que si Dios me viene un pensamiento negativo, un pensamiento irracional, enfocarme en algo positivo. ¿Y cuál es un enfoque positivo? Hacer una actividad que me genere menos ansiedad y menos estrés. Entonces, eso es lo importante, hacer a estas enfermedades. Y una de las condiciones más importantes es que no estamos solos, está la familia, y cuando no está la familia, pues busca un especialista o un amigo que usted considere que sea muy importante en su vida,
busque la iglesia, como decía el doctor Uclés y el doctor Jeffrey, ¿verdad? Que es importante la comunicación, hacer voluntariado, la solidaridad. No hay mejor satisfacción emocional que la gratitud, y la gratitud, ¿cómo la hacemos? Ayudando a los demás. Y por lo tanto, pues esto nos ayuda a nosotros también a ser mejores personas. Aumenta la autoestima, aumenta la motivación, me hace más resiliente a los problemas emocionales y me fortalece tanto espiritualmente como psicológica, físicamente y también emocionalmente y psicológicamente. Muchas gracias. Sí, antes de pasar con el doctor Jeffrey Pineda, poneme el video, porque la gente de salud me está ahí. La señora debe estar hablando con alguien del hospital, 6º piso. Repito, la señora no tiene vértigo, porque en un 6º piso, cosa seria, voltear a ver para abajo. Aunque ella está platicando, sí, aquí me dice un compañero, me es así con las manos, como cuando uno tiene miedo. Doctor, el estrés, la ansiedad de los trabajadores de salud, ¿qué se hace? Por ejemplo, piensen en las enfermeras o en los médicos que en ese momento estaban lidiando con esa señora. También les debe, vaya, ahí la señora ya decide regresarse, gracias a Dios, pero al ver eso, un empleado de salud también, miren, y todavía la está pensando, es una situación difícil, y un empleado de salud al decir, si esta señora se puso así, ¿qué me puede pasar a mí? Porque la gente que está en primera línea viendo gente enferma de COVID, le da temor. Mire, ahí a la señora decide, bueno, la señora de verdad que cosa seria, ¿eh? Hay que tener valor para esas cosas, pero los empleados de salud al ver esas cosas también, hay médicos que han muerto, un montón de médicos, enfermeras, anestesiólogos, gente que está en primera línea. Doctor Jeffrey Pineda, ¿qué hacer? Sí, es fuerte realmente, es fuerte la situación. Como ya veíamos, hay una condición de agotamiento, de desgaste a nivel de todo el personal de salud. Yo creo que en general estamos hablando también del personal de vigilancia, de aseo, de todo lo que es primera línea. Obviamente que se tienen que redoblar esfuerzos, las instituciones con apoyo, obviamente, desde los niveles más altos, de estar haciendo esos relevos en el personal, nutriendo de más personal también las instituciones, mejorando todo lo que es el sistema de seguridad de los pacientes, el sistema de seguridad del mismo personal que labora, y al mismo tiempo darle ese énfasis, como hablábamos, a la parte de la salud mental, que no solo es sentarse en la consulta con el psiquiatra, con el psicólogo, sino que va más allá, es algo bastante amplio, que va desde adecuar los espacios, las áreas, los medios. Mis compañeros panelistas coincidirán conmigo que los hospitales no estaban preparados para la pandemia, no se pensó precisamente en los impactos psicológicos que iba a tener la pandemia. Siguen siendo hospitales, me acuerdo cuando estuve en un hospital público de aquí de la zona norte, cuando vi como 2 o 3 personas que se lanzaban desde 3.º, 4.º, 5.º piso, pacientes ya diagnosticados con problemas de este tipo psiquiátricos. Entonces nuestros hospitales no están listos, han ido creciendo de manera desordenada, apagando el fuego, sin pensar en la seguridad, en la recreación. Simplemente se hacen los nosocomios. Prácticamente cuando se trajeron los hospitales móviles eran vagones, eran casi guetos, ferrocarriles o furgones armados. Entonces eso también vemos en el video cómo es posible que la señora esté en un 6.º piso. Ya debería existir un hospital COVID bien adecuado.
con áreas de esparcimiento, con áreas verdes, ¿no? Con esas cárceles de concreto, donde queremos tener encerrado al personal de salud, a nuestros pacientes, a nuestros niños. Eso aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, esas 4 paredes, esas edificaciones. Obviamente aquí necesitamos también en nuestros hospitales, ya a pleno siglo XXI, una hotelería hospitalaria, donde se diseñan los hospitales precisamente pensando en eso, en los impactos emocionales que tienen los medicamentos, el tratamiento, y como decía usted, don Raúl, no solo el sufrimiento emocional que tiene nuestro paciente, sino que también el personal de salud, el personal administrativo, de aseo, de lavandería, de vigilancia, que está sometido y que repercute en eso, en violencia, autoviolencia o violencia hacia los demás, que es propio, como le digo, de esas moles de concreto, en las que también aumentan las enfermedades nosocomiales, las enfermedades de transmisión intrahospitalaria, que muchas veces son las que vienen a complicar más a nuestros pacientes con COVID. Sí, doctor, porque fíjese que ayer en la noche, cuando estábamos aquí en el canal después del noticiero, estaba con el ingeniero Germán Hernández, y hay la posibilidad que uno de tantos compañeros que trabaja aquí haya dado positivo del COVID. Dios primero, hoy se va a hacer otra prueba y él ya se había puesto la primera vacuna, pero al parecer ayer dio positivo y le van a hacer otra prueba, y también esto genera duda, porque me ha pasado también gente que se ha puesto la primera vacuna y le da COVID, y eso la gente entra en pánico, y yo mismo ayer pensé, qué barbaridad, y hoy en la mañana entré aquí al máster y les dije a los compañeros que no se quitaran la mascarilla. Doctor Uclés, ante esa situación, como que alguien ya se puso la primera vacuna y de repente le dicen que tiene COVID, y le cuento la experiencia que nosotros mismos anoche vivimos, y hoy me acerqué a los compañeros en el máster y les dije, no se quiten la mascarilla porque no sabemos lo que va a pasar con el compañero. Dios primero sea una falsa alarma y la mejor prueba diga que no tiene COVID, porque él ya se puso la primera vacuna. En esos casos, doctor Uclés. Fíjese que es interesante ese ejemplo que usted pone, porque es bien común el hecho de que hay duda, siempre hay duda en algo. Si la vacuna está buena, si las medicinas que se toman están bien, si las medidas que se toman están bien. Miren, fíjese que no hay más armas que para no contagiarnos, que es la máscara. Si quieren, llámenle mascarilla o llámenle máscara, la máscara. Hay que usarla, y doble pero también hay que lavarse las manos. Y yo creo que en alguna medida debemos de ser más desconfiados. No, a veces se habla de que la gente se está relajando, la gente está relajándose como que ya no le importara. No se trata de eso. Se trata de que seamos más cuidadosos y que seamos más desconfiados. Se habla, hay gente que a veces utiliza un término que es la paranoia colectiva, que es de que nos pongamos todos a la defensa o desconfiados de qué es lo que tenemos al lado y con quién nos tenemos que relacionar. Y luego hay otra cosa que también se debe de cuidar, es a la persona sentirse mal, nerviosa, estresada, tensa, que no haya que hacer, entonces recurren al alcohol. Entonces el alcohol no es un buen compañero para estas cosas, porque el alcohol es un entristecedor, no es un alegrador. Alegra 2-3 horas, pero después viene un periodo de tristeza. Entonces el concepto de que voy a tomarme unos tragos para alegrarme, sí es cierto, funciona para 2 o 3 horas, pero después vienen depresiones, mucha tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos consumiendo muchísimo alcohol, se están consumiendo medicamentos tranquilizantes que se usan de uso médico. La gente los está consiguiendo de cualquier manera para tomárselos, y luego también se están consumiendo las otras drogas grandes. Esto ha subido muchísimo, y estos problemas se han hecho a un lado, porque realmente nada está bien atendido.
si nos sintiésemos orgullosos de un verdadero sistema de salud, con un combate al COVID estable y de buen nivel, eso nos tranquilizaría. Pero todos andamos con duda que las vacunas de rusas no llegaban o sí llegaban, los medicamentos, y luego hay en el gremio médico, incluyendo enfermería y toda la gente que trabaja en el área de salud, nos hace falta ética. Hay muchos médicos que no están cumpliendo con ética su rol y están enriqueciéndose, como le dije, desmedidamente, y no hay piedad con los pacientes. Hay gente que se está quedando pobre y quebrada porque tuvo que ayudarle a un familiar y a lo mejor se curó o a lo mejor no se curó. Luego vienen el hecho de que las improvisaciones que se dan. No estamos bien en vacunas, no es cierto que estamos bien. Se están vacunando, pero no estamos bien. Y luego hace falta todos los médicos que están desempleados. Por favor, empléenlos. Yo no sé cómo, pero aquí hay dinero. Así como dice un presidente cercano de acá que dice, si no se roban el dinero ajusta. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que hay que hacerlo y se debe de hacer a la mayor brevedad posible. La salud mental es necesaria, es básica. Todos los médicos, no psiquiatras y psiquiatras, todo el mundo puede atenderla al paciente, y también todos los psicólogos, que si son de área comercial o industrial, no importa, todos podemos hacerlo. Y también nosotros ayudarnos de Dios, como lo mencioné antes, más el hecho de que tengamos interés, porque esto no termina ahorita, pero cuando yo digo que no se termina, no es para desconsolarlo, decirle, puchica, entonces quiere decir que esto no hay remedio. No, sino que hay que hacer las cosas como deben de ser. Yo creo que en sí su programa ha sido muy bonito, muy interesante, muy científico, gente seria, me ha agradado el grupo que ha tenido. A veces hay grupos que son muy grandes, pues este grupo ha sido un grupo agradable, con un buen conductor del programa, como es usted, Raúl, con su experiencia de muchos años, y con un grupo bueno. ¿Qué pasa con esto? Hay que seguir haciendo esto, y que lamentablemente, ¿va?, como dicen popularmente, siempre hay un pelo en la sopa. Apareció en la cadena, en una cadena del gobierno, que creo que está encadenado, debe estar encadenado, será en todo caso el presidente y no el pueblo en sí. Muchas gracias por su invitación. Yo no sé si estamos terminando, va a haber otra oportunidad, pero sí, aquí me quedo. Pero felicitaciones para todos y para quienes estuvieron de público. Muchas gracias por su atención y esperamos haber contribuido. Muchas gracias al doctor Javier Uclés por su participación esta mañana, muy gentil. Saludos a la abogada Selma. Doctora Francia Varela, sus recomendaciones finales a la población. También le reitero el agradecimiento de haber aceptado la invitación al foro. Hola. Sí, doctora, la escuchamos. No se escuchaba bien. Creo que, retomando, siempre nosotros debemos buscar la oportunidad de sentirnos bien, de preguntar a personas de confianza, debemos educarnos en salud. Tal vez la cabeza que tenemos, como bien se mencionó, no es la más sabia en cuanto a lo que rige ahorita, lo que es todo el sistema de salud, pero es bueno que nosotros vamos educándonos sabiendo que hay medidas, respetando esas medidas, no dejarnos llevar por teorías de que ya estoy vacunado, de que ya estoy inocuado, porque todos sabemos bien que nunca se ha dicho que la vacuna es una cura, ¿verdad?, sino que tenemos que seguir con las mismas medidas de prevención. Enseñarle a nuestros hijos, porque más rápido de lo que quisiéramos se están aperturando las aulas. Ya tenemos pilotaje, ya tenemos escuelas que están semipresencial, entonces debemos educarlos para el autocuidado, y la mejor forma siempre es educar con el ejemplo. Cuando nosotros comenzamos esta pandemia, yo les decía a mis compañeros, es absurdo que nosotros como empleados de salud no sepamos cuidarnos.
que en ciertas áreas, porque no fue en todas, había mucha contaminación, ¿verdad? Y nosotros debemos dar el ejemplo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues haciendo las cosas realmente. No es necesario comer todos al mismo tiempo en los lugares de trabajo. Cuando estamos en la casa y tenemos sospechas, podemos aislarnos. Definitivamente el abrazo, todo ese cariño se puede demostrar también de otra manera, y cuidar a los que viven con nosotros es una forma de demostrar amor. Entonces, volvamos a retomar las cosas como realmente son. Tratemos de manejar estas medidas siempre, aunque nos hayamos vacunado, y seamos resilientes. Siempre tratemos de ver el lado positivo y que estamos aprendiendo mucho. Nadie se imaginó que íbamos a vivir esta situación, y hay que educar a nuestras generaciones futuras, porque no sabemos qué es lo que les puede ocurrir a ellos más adelante. Entonces, definitivamente veámoslo como lo que es, una gran lección para el manejo del presupuesto, para el manejo de salud, para la higiene de nuestro hogar y para todo el autocuidado físico y mental que debemos tener. Les agradezco el espacio realmente, muchas gracias por la invitación. Fue, como dijo el doctor, un grupo muy agradable. El tiempo se fue bastante rápido, entonces realmente gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Francia Varela, ha sido un gusto también que esté con nosotros. Voy con el licenciado Felipe Pineda. Felipe, tus recomendaciones, también el agradecimiento por la participación. Gracias, licenciado Raúl, y a los panelistas, excelentes colegas y profesionales de la medicina, el doctor Uclesio, el doctor Jeffrey, y mi compañera y colega Francia Varela, el cual también están bien agotados y por lo tanto necesitan también descansar. El estrés pues es bastante alto en el personal médico y de salud, y recomendarle pues a las autoridades, hay más de 4.000 psicólogos desempleados en el país, ¿verdad? Y por tanto pues este recurso deben utilizarlo pues, o sea, para contratar por lo menos una gran parte de estos colegas para hacer ese servicio comunitario que tanto hablamos, ese servicio comunitario de llevar campañas de salud mental, psicoeducar a la población en estos temas que son muy importantes. Y hay algo, licenciado Raúl, también que hay que mencionar, en este tema de la señora que quiso, se supone, ¿verdad?, que quiso quitarse la vida. ¿Qué tal que si solamente quería salir la señora del hospital, ¿verdad?, en una etapa de desesperación? Y eso, una desesperación, un trastorno de ansiedad nos puede llevar inclusive a unas imprudencias. Y estas imprudencias son las que ocurren, estos accidentes. Y un accidente nos puede llevar a quitarnos la vida. Pero por lo tanto, reconocer de que tenemos un problema, ¿verdad?, reconocer de que tenemos no estamos bien psicológicamente y emocionalmente, buscar la ayuda oportuna. Recuerden, bueno, nosotros, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estamos atendiendo vía en línea, totalmente gratis para los estudiantes universitarios, a través de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles en todo el país, ¿verdad?, dando charlas, talleres, etcétera, y también a la población a través del programa Puma Saludable, ¿verdad?, que pueden hacer los contactos y es vía ¿cómo se llama?, vía virtual. Lo mismo los colegas de la Secretaría de Salud, que son muy pocos, ¿verdad?, lamentamos la situación y están haciendo abordajes también de ese tipo, atención primaria a través de la virtualidad. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que ser optimistas, tener esa actitud mental positiva es importante en estos momentos de crisis. Es nuestra forma de ver el mundo, es nuestra forma de crecer emocionalmente, como decía la licenciada, tener resiliencia. Resiliencia es salir fortalecido de todas las dificultades que nosotros nos vamos enfrentando. Y la actitud es el reflejo muchas veces de los pensamientos que tenemos como personas, y cambiar la línea de pensamiento positivo de uno negativo a un positivo es el mayor valor que nosotros podemos tener. Valorar nuestra vida, valorar la vida de nuestros familiares y amigos y fortalecerlos mutuamente. Pero también este fortalecimiento viene también por la conducta
¿verdad? Que debemos de ser prudentes, utilizar mascarillas, como decía el doctor, doble mascarilla, utilizar siempre el lavado de manos, siempre llevar alcohol o gel, y también el cuidado personal de cuando llegue a la casa, pues quitarme la ropa con la que he salido. Evitar aglomeraciones, evitar ir a fiestas, evitar ir a cines, evitar ir a centros comerciales a desayunar, a almorzar. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted puede llevar esta enfermedad a su casa. Entonces es importante pues tener estas recomendaciones y felicitarlos a usted, licenciado Raúl, y a su programa, ¿verdad? Y el canal, por darnos esta oportunidad, y espero que no sea la última en lo que podamos seguir abordando estos temas de salud mental, porque son muy importantes. Si educamos y somos conscientes de esta educación hacia la población, creemos nosotros que vamos a hacer una buena labor. Muchas gracias. Gracias al licenciado Felipe Pineda. Para despedirme voy a ir con el doctor Jeffrey Pineda, pero doctor, hábleme un poco del norte del país, cómo está Villanueva, los lugares cercanos, usa o no mascarilla la gente. Contaba yo el otro día que un amigo de Tela me cuenta que la playa se llena y que él les preguntó que por qué no le tenían miedo al COVID, y la gente de Tela le contestó, un par me dijo, que el COVID se lo lleva el mar, según alguna gente ahí en el puerto, en las playas de Tela. Así es la situación. Doctor, sus recomendaciones finales, gracias por participar y sus comentarios. Bueno, esta situación, Raúl, creí que estos comentarios no habían llegado hasta Tegucigalpa o a San Pedro Sula. Sí, es cierto, incluso yo siempre he pensado que en la costa norte, sobre todo afuera de la metrópolis como San Pedro Sula, no hay mucho temor por el virus y hay mucha desinformación. Siento yo que hay mucho temor contra la vacuna, pero no contra contagiarse por el virus. Y por ahí la idea de que los huracanes también se llevaron el virus hacia el mar, se ha difundido bastante esa idea. Agradecerle definitivamente, don Raúl, esta oportunidad, el gusto de estar también con los panelistas selectos, y ojalá podamos repetir programas así educativos. En cuanto a, como conclusión, pues pedirle a la población que se vacune. Decirle a mi gente de aquí de Villanueva y de toda la costa norte, San Pedro Sula y el área litoral, de que sí, el COVID existe, ahí está, la pandemia está, ahora con mucha más fuerza que al inicio. No se trata de ser pesimista ni de poner otro lastre más a esa carga pesada emocional que nosotros llevamos, pero así es, vacunándonos es una manera de protegernos, la bioseguridad, y obviamente acudir a los profesionales que saben en materia de salud mental, psiquiatras, psicólogos, como decía el doctor Felipe, la doctora Varela y el maestro el doctor Uclés. Hay muchos profesionales de la salud muy preparados, y vieran ustedes, le digo a la población, a la gente adulta, a la gente mayor, a los adolescentes, qué diferencia es cuando un profesional de estos aborda este problema, incluso ahorita en pandemia. Son muy preparados, definitivamente, la academia, y muchos de ellos incluso vienen de fuera del país. Totalmente cambia la perspectiva que uno tiene. Uno se ahoga en un vaso de agua, el que es depresivo, el que es ansioso, y una vez que estos profesionales abordan, uno ve la diferencia, uno ve la mano. Entonces, esa es mi última recomendación, don Raúl, buscar estos profesionales de la salud, porque para mí parte del éxito en la pandemia está en ellos, definitivamente. Gracias al doctor Javier Uclés, gracias a la doctora Francia Varela, al licenciado Felipe Pineda y al doctor Jeffrey Pineda por su participación esta mañana en la entrevista. Voy ahora a un resumen noticioso para finalizar esta mañana. El
próximo jueves se va a realizar la subasta a la tasa a la excelencia al café. Gisela Calix nos informa. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Y es que el próximo jueves dará inicio esta subasta. Para que nos amplíe esta información me acompaña Mario Suazo, él es representante del Instituto Hondureño del Café. Muy buenos días. Si nos explica en qué consiste el concurso y cuántas personas van a participar. Muy buenos días. Buenos días. Sí, año con año se realiza la tasa de la excelencia, donde productores de los 15 departamentos envían sus muestras para pasar por diferentes etapas y jurados que seleccionan los mejores 40 cafés de Honduras. De estos 40 cafés, 25 entran a la subasta electrónica, ya fueron premiados, ¿verdad? Ya tenemos los 25 mejores cafés y este jueves será la subasta, iniciando con un precio de $6 la libra, y esperamos alcanzar, en otras tasas el primero y segundo lugar han superado los $100 por libra. ¿Cuántos de productores de qué sitios van a participar? De diferentes departamentos: Comayagua, Copán, La Paz, Santa Bárbara, Intibucá, El Paraíso, El Empira. Hay diferentes departamentos que llegaron y que pudieron acceder a la subasta. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Mario Suazo, él es productor de café y también representante del ICAFE. Con este reporte yo vuelvo con usted al estudio central. Buenos días. Bien, gracias Gisela. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, está hablando de cómo volver a clases semipresenciales, pero mientras el ministro habla eso, los maestros dicen que no, y que ellos no van a dar clases. Hoy escuché a uno de los maestros decir que, bueno, diciendo él que dónde hay que vacunar. Yo prefiero que lo digan los que saben, ¿verdad? Y un periodista le puso un ejemplo que me pareció correcto, que si vacunara en el Estadio Nacional está bien porque es un espacio abierto, si lo hacen en la pista olímpica y la gente va entrando, o alguna forma. Pero los maestros no quieren volver a clases, pero el ministro Arnaldo Bueso ya está hablando de cómo van a regresar los muchachos y muchachas, los niños y las niñas a clases semipresenciales. René Maya. Buenos días, Raúl. Efectivamente, y la consulta es si hay o no condiciones para retornar a las clases, profesor, tomando en cuenta de que muchos centros educativos han estado abandonados por mucho tiempo. ¿Están las condiciones dadas para retornar a clases presenciales? Mire, mientras este vacunatón no sea una propaganda electoral y verdaderamente abran la vacunación en todos los sectores, vamos a estar bien. Por el otro lado, no hay medidas de bioseguridad, no hay materiales en los centros educativos y mucho peor. Estamos en el tiempo, en el pináculo de la enfermedad está creciendo día a día, ni siquiera cede un poquito. Entonces, mientras nosotros estemos con esos altos niveles de infección, es imposible que retornemos a clase. Mire, el gobierno de la República hace 15 días hizo el anuncio, ayer no pudo abrir un centro educativo, porque eso solo ha sido una especie de cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Honduras no está preparado para estar en el proceso educativo presencial porque el mismo gobierno no ha presentado las medidas que verdaderamente necesitamos. ¿Cuáles son las condiciones de los centros educativos en este momento? El 86% de la infraestructura básica escolar está dañada. Solo tenemos en perfectas condiciones 14%. Bien, muchas gracias. Al profesor Edwin Hernández, del COL Pedagogos, dándonos su punto de vista acerca de esta decisión que estaría adoptando el gobierno en algunas instituciones educativas del otro país de llevar a cabo las clases presenciales, pero que hasta este momento no llenan las condiciones tal como lo maneja los mismos gremio magisterial en nuestro país. Vamos a tener más detalles en las próximas emisiones. Retornamos con usted, Raúl. Buenos días. Buenos días, René. Gracias. Voy a ir con Shirley Martínez. Mala noticia, en el Mario Catarino Rivas, el principal hospital de San Pedro Sula, ya no se puede generar ni espacios ni cupo para nadie que esté enfermo de COVID. Es una triste realidad que sí hay que reconocer que se está vacunando y si usted tiene posibilidad, vaya a vacunarse. Hay que vacunarse. Los periodistas esperamos que el jueves le coloquen la Sputnik a los colegas que se pusieron Sputnik, que tuvieron que esperar. Creo que todavía queda un poco de tiempo para el espacio de los 3 meses, pero en el Catarino Rivas no hay cómo entrar si usted tiene COVID. Cerramos con Shirley, que tenga un buen día y los invito a que no pierdan la sintonía de Canal 11. Tenemos
una interesante programación al finalizar este foro. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el doctor Luis Romero, infectólogo del Hospital Mario Catalino Rivas, para que nos brinde más detalles de la ocupación de este centro asistencial. Colapsados, la tasa de hospitalizaciones es muy alta, bueno, no tenemos ya espacio y realmente que estamos colapsados actualmente en nuestro sistema. Doctor, se ha indicado que también hay ingreso de niños también con COVID-19, o por lo menos un leve aumento. Sí, bueno, lo que hemos mantenido niños, ahorita la sala se cerró por 2-3 días, pero ya amanecieron 2 hoy, hay que evaluarlos un rato para determinar si realmente son COVID o no, recordando que en niños la mayoría de los que se hospitalizan son como bajo la determinación o premisa de sospecha, pero después lo llegamos a confirmar en base a cuadro clínico y además de estudios de imagen y laboratorio. Pero afortunadamente a nivel privado también se ha visto, a nivel de consulta externa, hemos visto un aumento de los niños positivos por COVID-19. Como hemos mencionado, afortunadamente los niños tienen una muy buena evolución, a pesar de que la COVID es una enfermedad muy complicada, pero los niños siguen siendo beneficiados con esto. Sin embargo, siempre tenemos tasas de hospitalización de niños críticos que eventualmente siempre nos lleva a la alarma y a los adultos a cuidarnos, mantener el distanciamiento social, porque recordando que la primer causa de contagio en niños somos los adultos. El doctor Luis Romero, en relación a la ocupación y por supuesto al cuidado que se debe tener en los menores que están siendo severamente afectados por la COVID. Es lo que se desprende a esta hora de la mañana desde la ciudad industrial. Buenos días.